módulo, esto está aquí en la plataforma, en el módulo 2 que dice técnicas de narración. ¿Qué es la dicción? Debemos de tener en cuenta este concepto y es que la dicción es el arte de aprender a hablar bien, de hablar correctamente, de aprender a articular, a pronunciar las palabras, a proyectar la voz correctamente sin forzarla. Esto para comunicar con claridad, belleza y autoridad, tanto al hablar como al cantar. La dicción no solamente nos sirve para hablar, sino que para que cuando cantemos también pronunciemos bien las palabras. ¿Cómo hablaría una persona cuando no tiene buena dicción? Por ejemplo, en vez de decir murciélago, dice murciégalo, ¿sí? Es decir, arrastra las palabras o se come las sílabas. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos alabando al Señor, ¿cierto? Es un ejemplo ahí, pero así Como pasa, ¿verdad? pasa, ¿verdad? Sí, como enredado, profe. Cierto, enredado o arrastra las palabras. Entonces eso pasa porque no se practica mucho la dicción correcta. Cada palabra hay que darle que su timbre, cada sílaba. Estoy, no estoy, no, estoy, estoy, ¿cierto? Entonces, asimismo, cuando estoy cantando, tengo que pronunciar bien las palabras. Y cuando hablamos de dicción, tenemos que tener en cuenta este concepto de articulación. ¿Qué es la articulación? Si ustedes quieren, pueden copiar en esta clase, porque aunque esto está en la plataforma, hay cositas que a veces uno no copia y uno se lo olvidan fáciles, pero cuando las copia, es como si por aquí, por donde tienes el lapicero, se trasladara ese conocimiento y llegara a la mente más rápido. Bueno, entonces la articulación es cuando usted le da a cada vocal la forma de la boca. Por ejemplo, si la canción dice Jesús, Jesús, ¿cierto? Ahí utilicé la E y la U. No, sino Jesús, ¿cierto? No de pronto decir Jesús, Jesús. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Lo reconocemos. No queremos ni abrir la boca, ya sea por pena, ya sea porque estamos rígidas. ¿Qué es rigidez? Es cuando yo no he hecho ejercicios, entonces yo no articulo, ¿cierto? Yo no articulo, entonces, claro, cuando estoy cantando también canto así. Entonces, eso te tienes rígida y además tu sonido es muy pobre. A veces decimos, es que yo no canto duro, yo quisiera tener más volumen en mi voz. Y pensamos que es porque no hago ejercicios de pronto vocales. Los ejercicios vocales nos ayudan a ganar resonancia, pero si tú además no abres la boca cantando, tú tampoco estás ayudando. Entonces tenemos que darle a cada vocal Jehová, ¿cierto? A ver, hagámoslo. Jehová está aquí, ¿cierto? O si fuera, por ejemplo, no, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. No sería bien hacerlo así. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Miren que no se mueve, no se mueve. Y así tu sonido va a ser muy pobre. Entonces, de allí depende el volumen, depende la proyección de la voz, depende muchas cosas, hasta la intención, ¿sí? Cambia cuando tú articulas. Hay otra que se llama pausas. Hay otro componente que son las pausas. ¿Cuáles son las pausas y para qué me sirven las pausas?
Las pausas permiten el manejo del silencio para respirar y dar sentido. Es decir, que cuando yo hago pausas al hablar o cantar, eso le va dando conexión, ¿cierto? O sentido a las palabras que estoy diciendo. Además, creo un espacio para respirar, ¿cierto? Y para que mis cuerdas descansen, no trabajen allí como apiñonadas, sino que descansen y tengan allí ese combustible para seguir trabajando. Entonces, si yo voy a hablar y estoy en la iglesia, por ejemplo, dirigiendo un servicio, entonces, ¿cómo sería si yo no hiciera pausas? Sería así. Dios les bendiga, hermanos. Hemos venido a este lugar a alabar al Señor. Póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 150. El Señor va a hacer algo muy especial en esta noche. Alabad a Jehová. Dije como 1000 palabras, ¿verdad? Con una sola respiración. Eso hace que se me salga una venita aquí. El Señor es el Señor, ¿cierto? Usted siente que se va volviendo como morada, ¿cierto? Eso hace que tú tensiones tus cuerdas vocales. Igual a cuando estamos cantando y no respiramos, igualito. Como cuando hago esto. Vamos a buscar aquí un tono que me convenga. Como cuando hago esto. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces se le sale a uno como ese músculo ahí, se ve que está haciendo fuerza, ¿verdad? Y al ratico que estamos, ya estás afectada. Entonces, así mismo pasa hablando. Entonces, lo correcto al hacer pausas cantando y hablando sería: Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Primera frase. Pónganse de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 150. El Señor va a hacer algo grande en nosotros en esta noche, ¿cierto? La palabra de Dios dice, ¿cierto? Alabada a Dios, ta, ta, ta. Entonces, no tiene que ser una pausa grande, sino así sea pequeña. Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Vieron que hice una pausa pequeña? Entonces, y es ir como midiendo todas las frases que tienen sentido y luego entonces pausar un momento para seguir diciendo más frases. Entonces, eso es lo que va a permitir que tú también predicando o dirigiendo el servicio no te quedes difónica. ¿Verdad que hay predicadores que se quedan difónicos después de la prédica? Pero es porque no tienen en cuenta las pausas. Es porque no solamente hablan sin descansar, sino que además gritan. ¿Cómo sería gritar mientras estoy predicando? Si lo hago me afecto, pero ya sabemos, ¿verdad? ¡Es que el Señor está aquí! Entonces gritamos y las personas se quedan sin voz. Entonces, es muy importante las pausas. ¿Cómo sería una pausa cantada? Frase a frase, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Si la canción es Cuán grande es Él, sería aire, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Como ya hay un espacio. Cuán grande es Él. Frase a frase también, ¿verdad? Bueno, esas son las pausas. ¿Qué otro componente tenemos acá? La entonación y modulación. Entonación y modulación. Cuando hablamos de entonación y modulación, nos referimos al tono y al color con el que hablamos o cantamos. El tono, es decir, como el volumen, ¿cierto? El tono con el que yo hablo o el volumen que uso para manejar como esa dinámica mientras estoy hablando.
Entonces, eso permite que nosotros no hagamos como eh, una predicación o que nuestra participación en público no sea monótona, ¿cierto? Pero es porque entonces estoy teniendo en cuenta el tono de mi voz, evitar la monotonía y proyectar mayor emoción. ¿Cuáles son los tonos que puedo utilizar hablando? Los tonos que puedo utilizar hablando, por ejemplo, un tono suave, un tono firme, un tono alegre y un tono reflexivo. ¿Cómo sería, por ejemplo, decir Dios es mi fortaleza en cualquiera de esos tonos mencionados? Vamos a ver. Dios es mi fortaleza en tono suave. ¿Quién sabe cómo decir Dios es mi fortaleza en tono suave? Evelina. ¿Cómo lo harías tú, Marta? Dios es mi fortaleza en tono suave. A ver, ¿cómo sería la frase? Dios es mi fortaleza, pero recuerda que es en tono suave. Dios es mi fortaleza. Ella la cantó, ¿verdad? Y si fuera hablada, y si fuera hablada, Dios es mi fortaleza. bueno. Muy bien. Yo, vamos a ver cómo me sale a mí un poco más suave. Dios es mi fortaleza. Hasta le puedes dar un poco de aire, ¿verdad? Así como le damos aire a la voz cantada. "Ah, Dios, hablado también. Dios es mi fortaleza. O si le estás dando un consejo a alguien, Dios es tu fortaleza, ¿cierto? Como darle suavidad, ¿cierto? Y eso hace que haya como calma, ¿verdad? Como que tú pacifiques lo que estás diciendo. Pero si tú estuvieras predicando y llega un momento en que ya no puedes mantener una voz suave, generalmente uno está predicando y uno empieza suave, ¿verdad? Uno dice, hermanos, Dios les bendiga. El tema en esta noche es la mujer virtuosa, ¿cierto? Y vamos a leer la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Uno empieza suave, ¿verdad? Pero ¿qué tal que tú mantengas ese mismo tono durante 30 minutos hablando? Se duerme la gente. Se duerme la gente y les da pereza, empiezan a bostezar y quieren que se acabe rápido. Pero si tú empiezas a manejar las dinámicas de la voz, ¿cierto? Los tonos y los matices hablando, entonces vamos a lograr que sea un poco más creativo, ¿verdad? Que tenga más ritmo esa prédica. Entonces, si por momentos decimos, por ejemplo, el Señor está aquí, Él quiere que nosotras seamos mujeres idóneas. ¿Cuántas quieren ser ejemplo en su generación? Él quiere que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos, ¿cierto? Como ir subiendo el tono un poco y darle un poco más de emoción a lo que estoy diciendo, sino por momentos. No tengo que gritar todo el tiempo. Ahora yo no grité, solo subí y lo dije de forma emotiva, ni siquiera grité. Ahora vemos la diferencia entre un grito y una voz firme. Entonces, si nosotros manejamos esa rítmica y luego de que Dios quiere, pero Él quiere que te postres a sus pies, ¿cierto? Después de que lo subo, otra vez lo bajo de repente, ¿cierto? Y eso ayuda como a que mantengamos ese. Hemos visto predicadores así. Ustedes han visto predicadores que empiezan suave y de repente se suben y se espelucan y otra vez lo toman suave. Eso ayuda, ¿cierto? Y esas personas son a veces las que más invitan a predicar. Esos son los predicadores bomba. A veces pensamos que es bomba solamente porque sí, tienen unción, pero es que no solamente tienen unción, sino que también se han preparado. Han hecho institutos bíblicos y en el instituto bíblico enseñan esto, enseñan a manejar tu voz como predicador, como orador, ¿sí? Enseñan cuánto tiempo tienes que predicar. A veces pensamos que entre más largo mejor, que si no es 1 hora y media que yo predico, entonces eso no va a estar tan bueno. No, también nos enseñan que si tú te pasas de 40 minutos hablando en público, la gente va a perder el foco de la atención porque la mente se cansa, ¿sí? Si tú duras más de 40 minutos, por más sabroso lo que estés diciendo, la gente ya, el cerebro está cansado.
y ya quieren que tú termines, ya te dejan de prestar atención después de 40 minutos. Entonces, cuando una persona va al instituto y aprende todo eso, entonces, claro, empieza a tener en cuenta su voz, su modulación, sus pausas, el tiempo, ¿cierto? Tiene en cuenta cómo trazar un mensaje. Entonces, todo eso hace que esa persona también se posicione y que sea efectiva en lo que hace, ¿cierto? No solamente busca la oración y la unción de Dios, sino que también usa las herramientas. Y nosotros, como también somos servidoras en la iglesia, utilizamos la voz no solo para cantar, sino para hablar. Entonces nosotras estamos aprendiendo a usar nuestra voz. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también hablando, el matiz y las dinámicas de la voz. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Les decía ahorita que una cosa es gritar y otra cosa es hablar firme. Entonces, por ejemplo, cuando tú predicas todo el tiempo y es gritado, ¿cierto que también se vuelve aburridor? Y el Señor, y no bajan la intensidad, sino que todo el tiempo es gritado. No solamente se vuelve aburridor, ¿cierto? Sino cansón, se vuelve cansón, la gente se siente como regañada de cierta forma y además te quedas sin voz, porque entonces a veces pensamos que unción es gritar y unción y poder de Dios o autoridad no tiene que ver con dañarte la garganta. A veces pensamos o he escuchado frases de personas que dicen, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios hasta que nos quedemos sin voz. Vamos a cantar toda la noche si es una vigilia y nos vamos a quedar sin voz. ¿Y será que eso es correcto o que no es correcto? No es necesario, ¿verdad? No es necesario que para nosotros alabar a Dios sin parar nos quedemos sin voz. Pues me quedo sin voz si no la sé utilizar. Si no la sé utilizar, créanme que ni siquiera puedo llegar a 3 canciones. Pero si aprendo a utilizar las pausas, ¿cierto? No solo si estoy predicando o si estoy cantando, sino que yo respiro periódicamente, también sé subir al agudo, no con la voz de pecho, sino que cambio los registros. Además, entrené mi voz, la preparé antes del servicio, la preparé para todo ese trabajo que iba a tener y me cuidé la voz. ¿Será que yo voy a terminar difónica? ¿Será que los cantantes que dan conciertos de 2 horas o 3 horas de seguido, 30 canciones, ustedes creen que salen difónicos? No salen difónicos. Una cosa es salir cansado y con la voz así como levemente inflamada. Levemente inflamada es como no difónica, sino como, ay, como que estoy cansada, ¿cierto? Como que una cosa es estar cansado y otra cosa es estar difónico. Entonces, ni predicando, ni cantando nosotros tenemos por qué decir que alabar a Dios es quedarse sin voz, hasta que me quede sin voz. Ese concepto está un poco errado, ¿ya? Cuando nosotros entonces utilizamos una voz firme, ya no suave como la hicimos ahorita, sino que queremos decir Dios es tu fortaleza en tono firme. ¿Cómo sonaría? A ver, ¿quién la tiene? ¿Quién se imagina cómo sería una voz firme diciendo Dios es tu fortaleza? A ver, Lina, ¿lo puedes hacer? No, firme. Dios es tu fortaleza. Sonó Sí, como pues, normal. sí. Hay que darle un poquito más de volumen. O sea, firme es algo, ¿cierto? Como con fuerza, ¿cierto? Bueno, sonaría como así. Dios es tu fortaleza firme. Dios es tu fortaleza. Imagínense que usted entra a Facebook y usted ve a alguien que le dice, espera, espera, no deslices, quiero orar por ti. ¿Han visto eso? ¿Será que si usted le dijeran, espera, espérate, yo te voy a decir algo? ¿Será que usted deslizaría? Usted se va y deja eso. ¿Quién le va a creer, verdad? Espera que te voy a decir algo. No, espera que te voy a decir algo. Firme, ¿cierto? Que se vea creíble, ¿sí? Que te convenza. Eso es una voz firme. Entonces, dependiendo la firmeza con la que uno hable, así llega el mensaje.
Asimismo, en la iglesia, cuando estamos predicando, entonces tenemos que usar momentos para decir frases con más firmeza. Como por ejemplo, y el Señor quiere que tú impactes en esta generación, ¿cierto? Ya ahí puedes utilizar esa frase con más firmeza para que se quede, ¿cierto? Se quede en la mente. Entonces, esos son los momentos que podemos utilizar entonces para matizar nuestra voz. A ver, nosotras cantando, ¿qué momentos utilizamos para tener una voz más firme? Cantando. Por ejemplo, cuando llega la parte del coro, ¿verdad? Usa una voz más firme. Si la canción empezó aquí, te amo Dios, aunque es mi voz de pecho, le estoy dando aire. Tu amor nunca me falla. Pero cuando ya llegó el coro, en mi vida ha sido bueno. ¿Cierto? Un poquito más de firmeza. En mi vida ha sido tan, como ya llega el agudo, tan fiel. Entonces, aunque utilicemos nuestra voz de pecho, tenemos que saber que en la estrofa va más suave. La dinámica, ¿cierto? No empezar, te amo Dios, tu amor nunca me falla. O sea, como que empezar con todas las botas puestas desde la estrofa. No es correcto, ¿verdad? La estrofa tiene que empezar suave. Tenemos que ir subiendo poco a poco el nivel de la canción. Podemos hacer nuestra voz de pecho con menos fuerza. ¿Será que sí o será que no? ¿Cómo sería una voz de pecho sin menos fuerza? Con menos volumen, ¿verdad? Te amo, Dios, como hablarle a alguien. Hola, ¿cómo estás? No es lo mismo que decir, hola, ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo estás? Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Más suave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Alguien tiene algo que preguntar o que aportar aquí? Están muy calladas. No me dejen hablando sola. Yo sé que ustedes saben mucho y pueden aportar ejemplos. A veces pasa que nos emocionamos también, ¿verdad? La emoción es como, cierto, la emoción de que quiero casi llorar, entonces mi voz se desborda. Esa es otra cosa que también pasa, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que saberlo manejar, no que no nos tengamos que emocionar. Sí nos podemos emocionar, pero entonces hay que, como sabemos que tenemos micrófono y eso sale, ¿cierto? Entonces se escucha como, es como cuidar esa parte, ¿cierto? Como que porque no solamente se escucha mal, sino que también se daña nuestra voz, porque nuestros músculos como que hacen mayor fuerza, ¿sí? Entonces, esas son las. Ahora, ¿qué es un grito? Por ejemplo, ¿ustedes les ha pasado, más que todas las que son líderes, que estamos cantando, por ejemplo, Júbilo, Júbilo, Elías oraba, por ejemplo? Bendíceme, bendíceme, más altico. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, aleluya. Entonces, como estamos animando, ese aleluya y ese gloria a Dios y ese alábalo, lo decimos gritado con la voz de pecho, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo decir aleluya que decir aleluya, ¿cierto? Más firme que gritado. Aleluya. Ensáyenlo. Aleluya. No estamos gritando, ¿verdad? Gritando es como diciéndolo hasta reventar mi gritado. No. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo le sale a Evelina ese gloria a Dios? Quiero verte participar. Dale. Gloria a Dios. Es que si no lo ensayamos, no nos Dios. sale. Tienes que probar con tu voz. Oh, Angélica, dale, Evelina. ¿Cómo quiere que lo haga, profesora? Cantando, Mírame. gritando.
firme. No, no, gritado no. O si quieres, haz los 2 para que veas la diferencia de lo que te cuesta en tu voz. Primero firme y luego gritado. Gloria a Dios. Ese fue firme. Gloria a Dios. Ajá, muy bien. A veces usted piensa que porque como la iglesia es grande, usted ve el espacio grande, entonces usted tiene que gritar. Pero como tienes micrófono, no tienes que gritar como si estuvieras sin amplificación. Yo te acepto eso, pero si estuvieras abajo sin amplificación. Pero si tienes un micrófono, no tienes que gritarlo, porque para eso el micrófono hace que suene fuerte. Ahora no vas a decir, ¡Gloria a Dios! Porque eso ya es diferente, eso es voz de cabeza, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Sino, ¡Gloria a Dios! O sea, es mi voz de pecho, pero sin que se rompa. Estoy dándole un poquito de firmeza, como cuando decimos, y es que Dios. No es decir, es que Dios. No es que Dios. Aleluya. A ver, vamos, Celia, ¿cómo te suena a ti, aleluya? Y luego, Angélica. Aleluya. Perfecto. Perfecto. ¿Sí le sintieron ¿Sí como, le como en sintieron tono? como en tono? Dale, Angélica, tú. Dale. Aleluya. Le falta poder. Un poquito más firme, Angélica, dale. Aleluya. Más firmeza aún. Aleluya. Eso, muy bien. Y si tú gritaras eso, ¿cómo sonaría? Gritado. Grita. Ajá. Aleluya. Y yo creo que así es que se escucha en la iglesia, ¿verdad? Cierto. O sea, esos amén y esos aleluya y esos gloria a Dios suenan en gritados como para quedarnos sin voz. No es necesario, tenemos un micrófono. Puedes darle potencia, pero sin dañarte. Marta se ríe. Bueno, entonces, de esa manera podemos decir esos aleluya, esos gloria a Dios, y es la misma voz fuerte que puedes usar en el coro, ¿cierto? Sin gritar, ¿cierto? A ver. En mi vida ha sido bueno. Suena como similar, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Cierto? Sin necesidad de gritar firme. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cantando y predicando. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá acerca de este tema? Les decía que las pausas, se me quedó por acá algo que es la pronunciación. Lo de la pronunciación es como decir correctamente la palabra. ¿Ustedes han escuchado de pronto esto? Que alguien no diga, que alguien diga así, que nosotros tengamos que comparecer ante Dios, nosotros tengamos que rendirle cuentas a Dios, sino que de repente diga, nosotros tengamos que rendirle cuenta a Dios, ¿verdad? Eso puede pasar. O sea, darle la tilde y la como esa pronunciación incorrecta a las palabras, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, por eso es necesario que no improvisemos. Si a nosotras nos toca dirigir un servicio, el día antes, 2 o 3 días antes, tienes que copiar ese cronograma. Punto uno, oración. Punto 2, lectura. ¿Dónde vas a leer? Escríbelo ahí. Punto 3, alabanzas. Punto 4, oración por las necesidades. Si tú quieres decir algo, escríbelo. Qué bueno que conectemos. Yo creo que en la clase pasada les dije eso, que no solamente nos acostumbremos a pasar al uno, a pasar al otro, como si fuéramos no, sino que cuando estamos dirigiendo, es una dirección, o sea, es que nosotros estamos llamando el ambiente, nosotros estamos ahí también para preparar el ambiente. Entonces, si alguien va a cantar, conectemos esa alabanza. La palabra de Dios dice, alabad a Dios con címbalos de júbilo. ¿Cuántos hemos venido aquí con nuestra voz dispuesta? O sea, tú conecta lo que se va a hacer, conéctalo con un versículo para estimular la gente a lo que se va a hacer. Eso es muy inspirador en nosotros.
Entonces, si a veces lo improvisamos mucho, se nos pueden trocar las palabras. Qué bueno que hasta eso con lo que tú quieres conectar lo copies en casa. ¿Para qué? Para que lo tengas claro cómo lo vas a decir. Eso en cuanto a la pronunciación. Bueno, entonces vamos a hacer aquí algunos ejercicios de dicción, por ejemplo, que sean como estilo trabalenguas, por ejemplo, así. La 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 le 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 li 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 lo 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 él no tiene. La idea es que te salga así de rapidito sin parar. Eso te va a ayudar como a soltar esa lengua para cuando vayas a hablar. Eso lo podemos incluir en nuestros ejercicios en el entrenamiento antes de ir al culto, cuando nos toca predicar también. ¿Quién lo hace? ¿Quién va turnando las vocales? ¿Ya? Dale, dale. La, 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 la. La 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 la. Muy bien, Angélica. Te felicito. Te salió muy bien. Vamos a hacer este otro. Vayan siguiéndome. Un poquito más rápido. Pra, pre, pri, pro, pru. 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 La última con voz de cabeza. Pra, pre, pri, pro, pru. 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 Una más. Pra, pre, pri, pro, pru. Pra, pre, pri, pro, pru. Pru, 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 pru. Bueno, muy bien. Trabalenguas también puedes incluir. A ver, trabalenguas. El cielo está desencuadriculillado. ¿Quién lo desencuadriculillará? El desencuadriculillador que lo desencuadriculille, buen desencuadriculillador será. Celia se ríe. ¿Quién tiene otro? A ver, ¿quién se sabe otro? Tres tigres. Eso lo puedes pronunciar si tú quieres ayudar a soltar esa lengua. Bueno, muy bien. ¿Qué otros ejercicios tenemos? Dígame. Sí, habla. Bueno, pensé que alguien iba a hablar. Bueno, entonces, luego de que ya practicamos, entonces, lo primero cuando nosotros vamos a iniciar nuestro calentamiento es tener en cuenta los ejercicios musculares, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada algunos ejercicios de estiramiento muscular inicialmente? Luego podemos iniciar ya con los ejercicios vocales, entre ellos los de dicción, los que acabamos de hacer. También podemos hacer ejercicios entonces con vocal fry. ¿Qué es el vocal fry? El vocal fry es un sonido grave y crujiente que se produce cuando las cuerdas vocales vibran de forma lenta y relajada. ¿Cómo suena? ¿Pueden hacerlo conmigo? Si quieren, primero con boca cerrada y luego boca abierta. Siempre respirar primero. ¿Cierto? Que te suena así como crujiente, como que y que no te duela. Si te está molestando, de pronto todavía no lo estás haciendo bien. Eso ayuda, es como si tú estuvieras masajeando tus cuerdas con mucha delicadeza.
Luego también podemos hacer entonces humming. Humming se escribe H-A-M-M-I-N-G. H-A-M-M-I-N-G. ¿Y para qué sirve? Activa los resonadores faciales. ¿Cuáles son los resonadores faciales? Cabeza, frontal, nasales, la boca. Activa esos resonadores y también el pecho cuando lo hacemos desde notas bajas y permite sentir esa vibración para que se empiecen como a despertar y de esa manera actúen muy bien cuando estamos cantando. Recordemos que la resonancia es la que nos permite tener mayor volumen, permite como enfocar el sonido en las diferentes partes, haciendo que el sonido salga más fino, más encerrado o más brillante, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos activarlos. ¿Cómo se hace humming? Este debemos de empezarlo siempre en tonos bajos y es con la M y mandíbula relajada, así. Que tú sientas que te vibra todo esto, ¿sí? Otra vez. Acá. No vayan a tensar los labios. No, como medio puestecitos. Eso. Porque si los tensionamos no vamos a sentir la vibración. Acá. ¿Se sienten la vibración? En la máscara. ¿Cuál es la máscara? Todo esto. Muy bien. Podemos hacer humming con diferentes formas. Aquí yo les enseñé una, pero otra puede ser, por ejemplo, es decir, tú puedes hacer la figura que quieras, pero desde que sea con esa forma, no importando qué figura sea, ¿listo? Como vemos en internet tantos ejercicios, no quiere decir que solo tengan que ser de una forma. No, lo importante es que sepamos que esa vibración lo que nos genera en en los diferentes resonadores. ¿Cuál más tenemos? Tenemos también la V, ejercicios con V. La V es como una sirena. V. ¿Cómo suena? Háganlo. Vamos. Muy bien. ¿Para qué nos sirve? Ayuda a enfocar el sonido hacia adelante y activar esa resonancia hacia adelante. Los agudos siempre se proyectan hacia adelante. La vez pasada hablábamos de que yo no puedo bajar mi mandíbula porque estaría cantando proyectando hacia abajo, ¿verdad? Y eso entonces hace que mi sonido suene más encerrado. Por eso debo de barbilla al frente para proyectar el sonido como si usted lo tirara hacia el frente suyo. Entonces, esta V nos ayuda a esa sensación, ¿cierto? Parece que estuviera aquí, ¿cierto? Aquí hacia allá. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la L, la letra L. La letra L relaja la lengua. O una figura. ¿Sí?
Vamos. Arriba. Y si el tono sube, podemos hacerlo con cabeza. ¿Sí le escucharon con cabeza? ¿Cierto? No vamos a esforzar. No. Eso sí, ya el tono va subiendo. Acordémonos que los calentamientos son subiendo de tonalidad, ¿verdad? Tenemos que hacer primero tonos bajos y vamos subiendo a tonos agudos. Muy bien, entonces activa la lengua, mejora la articulación, ayuda a mantener la lengua relajada. En la técnica de la embocadura, en la embocadura al cantar, donde ya estemos trabajando la proyección, los agudos, vamos a ver que colocar la boca y la mandíbula de forma vertical, a, e, i, o, u, ¿sí? Esto nos va a permitir proyectar la voz hacia adelante y va con la lengua relajada. Ah. Entonces, para esa técnica necesitamos que nuestra lengua no se atraviese. Ah. No, necesitamos que esté así. Ah. Entonces, por eso debemos incluir ejercicios con L para relajar esa lengua, para que esa lengua esté hacia abajo sin moverse tanto. Bueno, muy bien. Vamos con el trino de labios. Trino de labios ya todas lo sabemos hacer, ¿verdad? Es el ejercicio más utilizado por todos los cantantes. Muchas veces obviamos la B, obviamos el humming, obviamos la L, pero el trino no falta. De pronto es porque sentimos que es como el más efectivo, quizás. No es que de pronto sea el más efectivo, porque él va solamente a cierta área, mientras los otros cubren otras áreas. El trino entonces es el encargado directamente de relajar las cuerdas, ¿sí? Los pliegues vocales. Ese trino es como una vibración, ¿verdad? Imagínense que es como esos motorcitos que nos compramos para relajar la espalda. Imagínese que ese trino que usted está haciendo es una vibración que usted está produciendo que le va a hacer vibrar todo su cuello. Y de esa manera está relajando todas esas partes. Por eso es que lo utilizan tanto, porque es un ejercicio infaltable. A veces, de hecho, en la iglesia, cuando uno se siente así como un poquito tensionado, de hecho, uno lo puede hacer y actúa inmediatamente. O sea, usted está cantando y si en un momento pararon y están orando, usted allí puede hacer trino. Yo, por ejemplo, a veces me tapo un poquito aquí, disimulo, me volteo y hago esto. Como para taparme, me pongo la mano aquí. Y nos ayuda a relajarnos momentáneamente, momentáneamente. La idea no es usarlo momentáneamente, sino en el calentamiento previo. Pero si te llegas a sentir muy tensa en el momento del culto, lo puedes hacer y te ayuda. Tenemos también la sirena o antes de la sirena el trino de lengua. Si no te sale bien el trino de labio, puedes hacer trino de lengua y tiene la misma función, relajar directamente las cuerdas. ¿Cómo es el trino de lengua? Yo creo que ya la sabemos, que es así. ¿Cómo te sale? Edena, ¿puedes hablar? Edena. Hoy, Dale, ¿lo puedes repetir, por favor? te lo repito. Sí. Sería aquí. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Primero vamos a tomar aire, ¿sí? No podemos hacer ningún sonido sin
materia prima, ¿cierto? Vamos a tomar aire. Dale. Muy bien. Un poquito más arriba. Muy bien, uno más. Muy bien. Eso. ¿Y el trino te sale? ¿El trino de labio? ¿Puedes repetir, por favor? El trino de labio sería... No. No sale todavía. No. Bueno, cuando no le salga, a veces no es que no salga, sino que no dura, ¿verdad? Entonces, el trino de labio es botar aire, ¿verdad? Esas burbujitas es de aire, pero no te van a durar si no tienes aire. O sea, tú no puedes producir aire aquí si no hay adentro, ¿verdad? Entonces, por eso tienes que tomar aire para que luego ese aire salga en forma de burbujas. La clave es aire. Y si de pronto te puede colocarse la mano aquí como para que le dure más. ¿Sí? Si no, imagínense como cuando uno le dice al niño haga carrito. ¿Cierto? Entonces tomo aire ahí. ¿Sí? Al principio te salen melodías cortas, pero puedes hacer cualquier melodía con trino. De hecho, podemos tararear la canción. ¿Cómo sería tararear la canción? Por ejemplo, aquí. ¿Cierto? Puedes tararearla ya para de pronto como ir también interiorizando un poco la melodía. ¿Y la sirena cuál es? La sirena ya es con la propia voz, sea con A o con U, podemos hacer esto. Es pasar de pecho a cabeza en un solo sonido sin parar. Esa es la sirena. ¿Y para qué nos sirve la sirena? Para que no la hagamos sin saber para qué es. Nos sirve para conectar los registros, es decir, para saber pasar de pecho a cabeza casi que sin esfuerzo, ¿verdad? Sin darnos cuenta, estamos suavizando el pasaje, conectando los registros para evitar los quiebres o gallos, tensiones mientras hacemos cambio de registro. Así que este es infaltable en nuestro entrenamiento diario. Y luego, entonces, de estos ejercicios que son para las resonancias, ¿verdad? Para activar las diferentes resonancias, entonces también debemos incluir un ejercicio para resonancia nasal, porque los que hemos hecho conectan pecho y cabeza, pero no hemos hecho todavía nasales. Recordemos que también vamos a utilizar la voz mixta, que aunque no la hemos visto, pero la vamos a trabajar y la podemos ir trabajando ya desde ya en nuestro entrenamiento. ¿Cómo son esos ejercicios? Con la NG, aunque de pronto no les enfatizo tanto en ellos porque, como les digo, no hemos visto todavía el tema, pero si lo llegan a ver, sepamos para qué sirven. Por ejemplo, cuando hacemos este sync, yo ese se los envié creo que en un video que les mandé. Sin S-I-N-G, termina en N-G. Sin. Háganlo conmigo. Siguiente. Muy bien. Y entonces eso va a permitir que cuando nosotras estemos cantando podamos dirigir más fácil la voz a esta área con esa sensación.
Bueno, después de los ejercicios de las resonancias, entonces no puede faltar ejercicios de oído, de sincronización de voz y de oído. ¿Cuáles son esos? Los solfeos, aunque hoy no los vamos a trabajar porque no nos da tiempo, los vamos a trabajar dentro del módulo de entonación. ¿Cuáles son? Cuando cantamos notas, ¿cierto? Por ejemplo, do, re, do, mi, do, fa, do. Todo lo que sea así de cantar notas se llama solfeo. Y ese solfeo nos va a ayudar entonces a sincronizar, a que nuestra voz se vuelva, mejor dicho, como el piano. Tienes que tener como un piano en la mente, las notas, que tu voz busque esos sonidos y los haga igualito. Eso te va a ayudar a que seas más afinada y entonada. Después de trabajar ya los ejercicios de oído, ya entonces podemos trabajar si tenemos déficit de tiempo, ¿cierto? Si nos atrasamos, si nos adelantamos, entonces podemos incluir unos 4 o 5 ejercicios de manejo del tiempo. Si tú no sufres de eso, no es necesario que lo estés entrenando. Si de pronto tienes otra debilidad o otra técnica en la que estés trabajando, puedes anexarlos. Es decir, que los diafragmáticos, los de resonancia y los de oído son infaltables. O sea, sí o sí tienen que estar en tu entrenamiento básico. Los otros que ya ahora te estoy mencionando son adicionales. Son si estás trabajando en esas técnicas. Si estás trabajando en manejo del tiempo, anexa. Si estás trabajando en vibrato vocal, anexa de vibrato vocal. Si estás trabajando en adornos vocales, anexa ejercicios de melisma, de agilidad vocal, de todos los diferentes ejercicios que permitan hacer adornos. O si estamos trabajando en armonías, en voces, entonces también anexar ahí los ejercicios de independencia auditiva para nosotros entonces ya trabajar en toda la técnica. ¿Cuánto debe durar el entrenamiento? El entrenamiento vocal no debe exceder de 30 minutos, 30 minutos, como mínimo 10 y como máximo 15. Esto porque 10 minutos, pues es como que cuando uno no tiene más tiempo, ¿verdad? Ya como que por no dejar de hacerlos, pues ya siquiera hago en 10 minutos. Pero debería ser lo ideal es que sean 20 minutos a 30 minutos para que puedas hacer entonces unos 5 minutos de diafragmáticos, unos 5 minutos de resonancia, unos, sí, le puedas dar como mínimo 10 minutos a cada cosa. Si de pronto usted quiere hacerlos todos y no tiene sino 10 minutos o 15 minutos y quiere hacer de todo un poquito, lo que hay que hacer es hacer de cada grupo 2 solamente. O sea, no hacer 5 diafragmáticos, 5 de resonancia, 5 no, sino 2 2 y 2 para que, pues, entonces puedas de pronto durar 10 minuticos. Y los puedes ir rotando. Si te sabes 5, por ejemplo, de los que yo les he enviado, que tenemos los audios y todo. Si te sabes 5 y no tienes tiempo, no hagas los 5, al solo 2 y mañana haces los otros 2 que no hiciste hoy, y así los puedes ir turnando. ¿A qué hora se debe hacer el calentamiento? No es obligatorio que solamente sea, 1 hora o 2 horas antes de pronto de la hora de yo participar. Puede ser durante el día. De hecho, es mejor si usted tiene 1 hora diaria, porque ustedes saben que cuando uno fija 1 hora diaria, uno se vuelve más organizado, ¿verdad? Se vuelve más disciplinado. Si usted tiene tiempo es en la mañana, porque en la mañana está en su casa, entonces no lo aunque tenga servicio en la noche, no deje el entrenamiento para la noche, porque en la tarde vas a estar más azarada. Hale el entrenamiento en la mañana como todos los días, porque eso te va a dejar activa para todo el día, te va a dejar activa. O si los haces en la tarde, hazlo todos los días en la tarde. Ahora, a veces decimos: "No, como hoy me toca culto o ensayo, hoy sí los voy a hacer. Y el día que no tengo culto, ese día no voy a hacerlos". Incorrecto. Debemos de fijar todos los días nuestra rutina santa de ejercicios. Imagínese que usted
está yendo al gimnasio. Usted no dice: "Yo voy a ir al gimnasio es el día que me quiero ver bonita". No, usted tiene que tener una rutina para que el día que usted se quiera ver bonita, ese cuerpo le responda. Entonces, hay que trabajarlo permanentemente. Entonces, es el día que hay servicio y el día que no hay servicio. Pero si por A o por B no lo pudiste hacer los otros días, pues, por lo menos hazlo los 3 días de servicio. Por lo menos, por lo menos. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanas? Profe, una preguntita. Eh, Tú decías en la rutina hacer lo que estamos haciendo, pero me llamó mucho la atención la que tú dices del manejo del tiempo. Usualmente yo tengo problemas con eso. ¿Qué ejercicios son para eso? No se escucha. Qué pena. Primero que todo, hay que entender el tema, hay que ver el módulo, hay que verlo, ¿sí? Para entender, por qué me atraso, por qué me adelanto. Y empezar a practicar esos ejercicios y seguirlos haciendo en la rutina. Hay ejercicios, así también como hay de solfeo y todo, hay ejercicios donde yo sincronizo movimientos con una mano, mientras con otra mano hago otro. O ejercicios donde mi voz dice una cosa, mientras mi mano hace otra. Y así. Tenemos que conocer cuáles son los compases que existen para entonces entenderlo un poco más fácil. Pero a medida de que vamos haciendo y logrando esos ejercicios, se va como sincronizando cada vez más mis movimientos corporales con mi voz, porque eso es la música. El ritmo es corporal, o sea, es corporal. Y tienes que sincronizarlo con tu voz, con el momento de tu entrada al cantar, ¿ya? Entonces también se practica y se sincroniza. Yo tengo una pregunta. La cultura también no influye en cuanto a, no voy a decir la tonalidad, si la persona habla un poco alto, sea que alguien grite un poco más o el otro hable un poco más pasivo, dependiendo de qué país viene la persona o la congregación. Por ejemplo, una congregación bautista con una congregación católica o una congregación pentecostal o dependiendo del país de donde venga la persona. Por ejemplo, yo he interactuado con personas de diferentes países y aunque a veces hablamos el mismo español o a veces cantamos una alabanza, un canto, me he dado cuenta que el, el a veces hasta el temperamento de la persona, y vuelvo a lo que es la cultura de la persona, veo que se destaca mucho en cuanto a si canta alto, si grita más, si no grita más. ¿Eso no tiene nada que ver? Sí, claro. Sí, porque, todo eso se aprende culturalmente, el tono de voz y la forma de pronunciar las palabras, de golpearlas o de matizar, ¿cierto? El tono, todo eso también es cultural. Sin embargo, yo creo que ya eso iría, ¿cierto? No, como en el gusto, ¿cierto? No sé si de pronto, o sea, de hecho, cuando me refería a los gritos o a la forma de decir el gloria a Dios y todo eso, de hecho, eso se ve más es en la cultura pentecostal, ¿sí? Entonces, donde no hay cultura de pronto así, sino que son un poco más apagaditos, ¿cierto? En ese sentido, no es necesario ni siquiera este ejemplo. Yo creo que esto lo podemos usar es en la cultura pentecostal, donde hay como más, somos más eufóricos, más. Entonces, en donde está esa cultura es que hay que implementarlo, ¿ya? Es que hay que tratar de modular un poco esa fuerza, no gritada, sino firme. Allí es donde hay que implementarlo, porque obviamente donde no tienen esa personalidad, no es necesario, ¿sí? Pero sí, claro, sí tiene que ver la cultura, la crianza. Es como, por ejemplo, yo, es algo personal.
Por ejemplo, mi esposo es costeño, ¿sí? Y él siempre, la forma de él hablar es fuerte, ¿sí? Y aunque yo también me crié por una zona, donde habían costeños, pero, había más gente de otra que costeños. Entonces, yo me acostumbré a menos volumen, ¿sí? A que el la forma de hablar era más pausada. Entonces, muchas veces, yo siempre me siento cuando él habla, a veces está contando algo, no ni siquiera está bravo, no está bravo, sino que habla fuerte, porque se emociona. Entonces, yo tengo que decirle: "Baja la voz, baja la voz". Entonces, es eso, ¿cierto? Eso es lo que Edena dice. Y seguramente así es en la iglesia, que las personas son: "Hermanos, vamos a alabar a Dios", son más efusivos. Pero no es necesario gritar, yo creo que hay que ser un poco mensurados. Es más que todo por salud, ¿cierto? Es por salud. Bueno, no sé si alguna tiene alguna otra pregunta para que cerremos. Yo estaré entonces enviándoles un fondo de pista de calentamiento que contenga todos estos que vimos hoy. No sé si en la rutina que yo les mandé completa, básica de ejercicios, están incluidos todos, no estoy segura, pero les puedo crear una que tenga, por ejemplo, con un fondo así, y ustedes puedan ponerlos en práctica todos. ¿Cómo así? Por ejemplo, Ami. Si quieren, háganlo conmigo. L. R. Trino. R. M. L. Muy bien, entonces allí en una sola pista que dure 3 minutos o 4, ahí usted puede activar todas las partes, las cuerdas, la lengua, el paladar, la resonancia. Todo eso se necesita para estar listos para cantar. Bueno, mis hermanas, entonces las dejo por el día de hoy. Voy a iniciar otra clase. Entonces, mañana les subo la clase, ¿listo? Hoy les subí la que La que vimos. Gracias, profe. bueno, Bueno, Excelente me encanta. clase.